Bienvenidos a la Junta. La Junta va a ser grabada. Vamos a repasar algunas reglas para la Junta antes de comenzar. La Junta está siendo grabada. Todos los participantes han sido silenciados. Durante la presentación, por favor, utilice la función de chat para hacer preguntas al final de la videoconferencia. Vamos a poner preguntas del chat y vamos a preguntarle a Hernán que conteste a preguntas adicionales. Y para ustedes que están interesados en interpretación en español, sí está disponible para esta presentación. Para poderlo utilizar, a favor de seleccionar español seleccionando el icono que parece un globo y entonces seleccionan español para escuchar la traducción. Estoy muy feliz de introducirles a Hernán. Hernán es el director ejecutivo del California Farm Worker Foundation y él va a estar hablando con nosotros el día de hoy sobre la respuesta de su organización a la comunidad sobre COVID-19 y más amplio de allá sobre cómo la organización colabora con la industria y con rancheros para proteger y apoyar a los trabajadores del campo. Feliz de tenerte aquí, Hernán. Gracias, Heather, por tenerme aquí el día de hoy y discutir la presentación y contestar a cualquier pregunta. Así es que el California Farm Worker Foundation, nosotros estamos basados en Delano, California. Somos una organización relativamente joven, solamente como 4 años. Nuestro modelo desde un principio, cuando comenzamos el California Farm Worker Foundation, es cómo regresamos de nuevo a los trabajadores del campo y cómo miramos los programas que van a mejorar su calidad de vida y cómo los empoderamos para que ellos puedan tener un decir sobre sus comunidades, los retos que confrontan diario. Así es que nosotros hemos estado trabajando en Delano, California, ahora en el Valle Central, en el Coachella, San Luis Obispo y un poco en el Valle de Napa con la intención de mejorar las vidas de los trabajadores del campo y lo hacemos enlazando en diferentes oportunidades de desarrollo y educación, como lo hemos hecho a través de los últimos 4 años, una vez más, basados en Delano, California, y seguimos creciendo a través de California. Así es que nosotros somos una organización no lucrativa basada en base comunitaria para mejorar las vidas de los trabajadores del campo. Y seguimos trabajando día a día para crear nuevos programas, nuevas colaboraciones, para que los trabajadores del campo tengan los servicios en sus lugares de trabajo y en sus comunidades y tomamos esto muy a pecho. Así es que cuando nosotros comenzamos el California Farm Worker Foundation, nuestra intención siempre fue que queríamos hacer los trabajadores del campo como parte de nuestros programas y cualquier servicio que les ofrecíamos. Así es que hasta el día de hoy, nuestro plan de trabajo revoluciona alrededor de preguntarle a los trabajadores del campo cómo es su día a día en el lugar de trabajo. Recolectamos esos datos por medio de encuestas, analizamos esa información y creamos programas basados en esa información. Cuando nosotros comenzamos hicimos la misma cosa. Fuimos a las comunidades rurales a través del Valle Central y les estamos preguntando a los trabajadores del campo exactamente dónde quieren que nosotros invertamos el tiempo y el esfuerzo, dónde invertimos para lo que vamos a hacer año con año. Con eso obtuvimos nuestros objetivos, sabíamos cuáles eran las necesidades, que querían desarrollo, querían entrenamientos, no solamente educacionales, sino también crear la oportunidad para poder ir y enlazar en otro tipo de áreas y también desarrollo personal. Habían muchos trabajadores del campo que también querían mejorar a sí mismos, ya fuera con clases de defensa personal para las mujeres o también desarrollo financiero. Así es que sabíamos que los trabajadores del campo querían mejorarse a sí mismos como personas, así es que pusimos eso como uno de nuestros objetivos. La salud y el bienestar. Sabíamos que habían trabajadores del campo que necesitaban acceso a salud, a proveedores, y así es que dijimos, ¿cómo hacemos esto? Y creamos programas y oportunidades y cómo es que este programa también puede ir no solamente en sus días cotidianos, sino también en su lugar de trabajo para que los trabajadores del campo tengan ese apoyo que es tan necesario. El enlace comunitario, también sentimos que los trabajadores del campo se sentían aislados, necesitaban este apoyo en el lugar de trabajo, como tratar con la pobre calidad de agua, de infraestructura
y no ser parte de lo que ellos sentían que se merecían. Así es que trabajamos mucho con abogacía comunitaria y desarrollando comités para que de esa manera pudieran salir y abogar por pólizas que beneficiaran a su comunidad. Inmigración y ciudadanía, cuando comenzamos en el 2016, esto era al corazón de lo que se necesitaba en aquel entonces. Muchos trabajadores del campo necesitaban apoyo y acceso a estos servicios de inmigración porque se sentían retados, confrontados, y hasta hoy día seguimos proveyendo estos servicios de inmigración en nuestra oficina y también en algunos de los lugares rurales donde tenemos presencia. Así es que todas nuestras metas como una fundación es que queremos crear comunidades sustentables, crear líderes que tomen decisiones y aquellos que toman decisiones, una buena red. Colaboramos con lo que es el sector privado y de gobierno y también proveer oportunidades de crecimiento personal y profesional, y también para que vayan y puedan salir los trabajadores del campo de abogar por sí mismos y sus familias. Una de las cosas interesantes cuando comenzamos la fundación es que nuestro modelo era de cómo podemos colaborar con cada una de las entidades que trabajan en la agricultura para que los trabajadores del campo pudieran tener acceso a estos servicios, y cómo aseguramos que las organizaciones de agricultura están enlazando e invirtiendo el tiempo en mejorar su fuerza laboral. Así es que una de las cosas que hicimos es que comenzamos un programa de embajadores, y es lo que es el programa de embajador es un programa dentro de una organización, es la cabecilla de operaciones o un supervisor, y su propósito es no solamente ser un campeón con la Fundación de California, pero también para promover los programas, las actividades, los proyectos y también los servicios que enviamos directamente a los trabajadores del campo en su lugar, sitio de trabajo. Así es que cuando nosotros enviamos comida, miles de libras de comida para ayudar a los trabajadores, el embajador coordina con los trabajadores del campo para que tengan estos servicios. Desde ahorita hacemos desde servicios directos de vivienda, también lo que es servicios de inmigración, examinación de COVID-19, la vacuna. Así es que hemos hecho un poquito de todo dentro del lugar de trabajo. Durante el tiempo cuando los trabajadores del campo están siendo compensados para que ellos puedan escuchar del programa, porque queremos asegurar que cuando nosotros reclutamos un programa, que tenemos un embajador que realmente está haciéndolo por el beneficio del trabajador del campo, y que van a involucrar no solamente sus fondos, pero también el tiempo para que los trabajadores del campo puedan recibir estos recursos. Y nuestro modelo de embajador ha estado creciendo. Tenemos muchos a través del Valle de Coachella, en Napa, en San Luis Obispo, y la intención de este programa de embajadores para crecerlo, porque sabemos que si podemos crecer este programa a diferentes compañías a través del estado de California, entonces los trabajadores del campo tendrían acceso directo a todos los servicios que el California Farm Worker Foundation les ofrece a ellos y a sus familias. El embajador repasa diferentes programas, entrenamientos al año, donde repasamos lo que son los programas y lo que vamos a estar llevando hacia los trabajadores del campo en los files con la ayuda diario a diario. Una de las cosas por las cuales estamos muy orgullosos es que cuando alguien se une a nuestro programa, no solamente es cortar un cheque, pero poner el tiempo y el esfuerzo también. Así es que esto es un compromiso que tomamos a pecho, y que también mantenemos a nuestros cultivadores, a nuestros rancheros responsables de asegurar que somos realmente campeones y que estamos con las intenciones apropiadas para que los trabajadores del campo tengan alcance a estos programas. Este es Luis con la compañía de Jasmine, y hemos hecho gran trabajo juntos en colaboración. Así es que aquí es donde vienen los datos. Nosotros somos muy centrados en los datos. Siempre queremos saber qué es lo que los trabajadores del campo quieren, ya sea con grupos de enfoque o llenando una encuesta, lo que le llamamos la aplicación de membresía. Así es que la manera en la que lo vemos es que esto nos permite ver cuáles son las necesidades del trabajador del campo, ya sea que estén interesados en clases de inglés o entrenamiento,
o en nutrición o traducción de documentos, abriendo el desempleo, aplicaciones de colegiatura o de becas. Así es que esto nos da información que entonces nosotros utilizamos para crear un plan de trabajo dentro de los trabajadores del campo y en los lugares de trabajo. Todo esto es voluntario, a nadie se le presiona que se registren en esta situación de aplicación, pero la intención es específicamente para saber cuáles son sus necesidades. Queremos empoderarlos, que tengan un decir y que ellos crean su propio comité para que de esa manera puedan abogar por pólizas que sean beneficiosas para sus comunidades. Y una de las maneras en las que decidimos hacerlo fue por medio de una membresía, de aplicación de membresías. Es que cuando vamos y hablamos con ellos, queremos tratar con algunos de los asuntos que están ellos confrontando y que son un reto para su calidad de vida. Y una de las maneras en las que lo hacemos es operando en una colectiva. ¿Cómo es que esto traduce un grupo de 10, 20, 30, 40 trabajadores del campo siendo representados en una comunidad, a lo opuesto de solamente tener uno o dos representantes de esa comunidad? Así es que les dejamos saber que va muy lejos si tienen los números, y la única manera en la que vamos a crear este cambio sistemático es si hay números y y el querer estar involucrados en este proceso, siendo que somos una organización no lucrativa. Nosotros no tratamos con ningún asunto que está siendo en apoyo de un solo partido o un partido específico. Nosotros nos enfocamos en lo que son las necesidades y los derechos laborales de los trabajadores del campo y lo que es importante para ellos. Así es que aseguramos que ellos están en las mesas de tomas de decisiones y que estamos abogando para ellos. Ahorita tenemos como más de 5,000 miembros en el California Farm Worker Foundation, desde el Valle Central a la costa y Coachella. Así es que cuando miramos las necesidades, nos gusta ver cada una de las comunidades, las ciudades donde operamos, y nos gustan ver los datos y la información que entonces se traduce a nosotros crear nuestro plan de trabajo. Así es que esto es un desglose de nuestros miembros de comunidad, cuáles son cada una de las comunidades y cuáles son sus necesidades. Y estos datos que nosotros compartimos los números, la información también con comunidades, colegios comunitarios, distritos y también con otras organizaciones de interés, para que sepan cuáles son algunas de las necesidades principales de los trabajadores del campo, cómo trabajamos juntos para crear los programas para tratar con esas necesidades. Así es que esta información solamente son números, no damos información privada o de contacto a nadie. Esa información solamente se retiene dentro de la organización, pero cuando se trata de datos agregados, esto sí lo proveemos para lo mejor para nuestros trabajadores del campo. Ya que esto nos va a ayudar a crear los programas y los servicios que se necesitan en esas comunidades. Estos son simplemente algunos de nuestros colaboradores de industria con los que estamos trabajando a través del Valle Central, a través del estado de California. Así es que cuando ocurrió COVID-19, una de las cosas más grandes que ocurrió es que nosotros decidimos ir de nuevo a los files, trabajar con los trabajadores del campo, creamos grupos de enfoques, empezamos a hacer encuestas y queríamos saber exactamente cómo podíamos ser de apoyo, cómo podía ser el California Farm Worker Foundation un recurso, y con esto salimos con la examinación de COVID-19 para los trabajadores del campo, distribución de comida, una línea telefónica donde podían llamar los trabajadores del campo y saber cuáles programas estaban disponibles para ellos, pero también sentían que estaban en un ambiente donde ellos querían saber sus derechos y estar en contacto con los departamentos adecuados, y también en términos de leyes laborales donde nosotros los podíamos referir a los lugares correctos. También equipo protectivo, asistencia monetaria para los trabajadores del campo. También hicimos clínicas virtuales de salud y también asesoramiento para saber cómo estaban siendo afectados los trabajadores del campo, y educación y conocimiento. Y ahorita lo único que podemos añadir a esta lista es las vacunas de COVID-19, pero estas son cosas que estamos creando alrededor de las necesidades de los trabajadores del campo. Así es que los grupos de enfoque de COVID-19, cuando ocurrió COVID-19, muchos de los trabajadores del campo estábamos mirando muchos de los efectos que la pandemia estaba teniendo en ellos, y muchos nos estaban diciendo que eran situaciones, impactos
que estaban causando impacto financiero y psicológico, y también sabíamos que este extra estrés que estaban confrontando las familias a causa del aislamiento, la falta de esa conexión, la falta de la conexión a sus instituciones de fe, y también muchos tenían mucha ansiedad a causa de que tenían miedo de perder la habilidad de ir al trabajo y poder proveer ese apoyo financiero a sus familias. Sabíamos que también el acceso al médico había decrementado a causa de la falta de cobertura de salud o a causa de que muchos doctores no estaban atendiendo a causa de COVID-19. Así es que también muchos de los trabajadores del campo estaban utilizando remedios caseros para poder tratar con algunos de sus necesidades de salud. Así es que cuando miramos lo que nosotros hacemos para traer estos recursos a los trabajadores del campo en su lugar de trabajo, tenemos que entender que cuando ocurrió COVID-19, una de las comunidades que fue más afectada fueron las comunidades rurales, estas comunidades que estaban dependiendo de lo que son trailers móviles para el cuidado de salud. Así es que cuando ocurrió COVID-19, los primeros que dejaron las líneas frontales fueron los que, los trabajadores sociales, los que trabajadores de salud, y muchos fueron y se concentraron en lo que era el incremento de la pandemia. Así es que miramos el cierre de clínicas y lugares importantes para la comunidad, y miramos la falta de las entidades y las organizaciones que eran críticos para la comunidad. Así es que muchos de los trabajadores del campo fueron dejados solos, no tenían a quién voltear, y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los CBOs, las unidades de cuidado, ya no estaban ahí. Es que nuestro trabajo fue estar en la línea frontal, nunca trabajamos desde casa, aún hasta hoy día, nunca trabajamos desde una oficina. En nuestro cuarto estábamos enfrente en las líneas, dando los servicios aún en una rapidez más incrementada cuando ocurrió COVID-19, porque los trabajadores del campo estaban pidiendo estos servicios y preguntando dónde es que estaban en sus comunidades. Así es que en términos de nuestras iniciativas de COVID-19, incrementamos nuestra distribución de comida, no solamente allí en las comunidades, pero hasta hoy día en muchas comunidades hicimos servicio en 8 comunidades más, y también llevando comida directamente a los lugares de trabajo, ya fuera en San Luis Obispo, en el Valle Central. Creamos esta vía porque sabíamos que muchos de los centros de comida estaban ofreciendo comida durante horarios donde ellos no tenían acceso a ello. Así es que queríamos seguir dando acceso y asegurando que la comida estaba fluyendo a los trabajadores del campo en su lugar de trabajo. También creamos lo que fue un subsidio de apoyo económico de COVID-19 para los trabajadores del campo. Lo interesante de este fondo es que un 95% de los fondos que aún estamos enviando, todos son para asistencia de vivienda, para la renta. Y sabemos que en California hay una gran crisis de vivienda, no solamente aquí, sino en la bahía y en muchos de los lugares rurales donde viven nuestros trabajadores del campo. Y hasta hoy día la mayoría de los fondos están yéndose a los trabajadores del campo para ayudarles con la renta. Y esto es a través del estado de California, no nomás aquí en el Valle Central, enviamos hasta Sonoma, hasta Meca y al Valle de Coachella. La otra cosa que empezamos a hacer es dando consultas médicas virtuales para aquellos que tienen alguna situación crónica o respiratoria. Así es que cuando los trabajadores del campo empezaron a perder sus proveedores de salud, entonces empezamos a hacer carpas móviles donde en los salones de evento, en lugares donde el alcalde tenía alguna oficina o si la librería tenía algún lugar donde podíamos poner simplemente una carpa móvil para hacer eventos. Entonces decíamos, aún así, con todo lo que está ocurriendo, había una división digital y muchas veces estaban empujando todo este modelo de clínicas virtuales, pero no estaba resultando, y muchos de los trabajadores de campo con los que nosotros estábamos trabajando no tenían acceso a ello, y mucho de ello porque no tenían internet, no tenían la tecnología, pero también para navegar algunos de los sistemas que estaban utilizando algunos de estos organizaciones. Y una de las maneras en las que tratamos con esta barrera era teniendo nuestro propio personal yendo y registrando a las personas y haciéndolo tan fácil como que el trabajador del campo simplemente mirara la cámara y que el proveedor estaba allí en ese entonces para ayudarles
Y también en términos de nuestra línea de COVID-19 para los trabajadores del campo, esto fue de mucho beneficio porque les ayudó a tratar con algunos de esos mitos, las preguntas que tenían y hacerlos sentir cómodos en algunos de los sitios de trabajo o simplemente si algunos no tenían los salarios que estaban, los salarios que estaban recibiendo no eran justos o hasta hoy día. Esta línea también trata con el programa de cosecha sana en madera en el condado de Tulare, Fresno, y esto sigue operando hasta el día de hoy, no solamente dándole la información a los trabajadores del campo que necesitan como la vacuna COVID-19, pero también los servicios como el apoyo con renta o lo que nosotros sintamos que es importante para el trabajador del campo para ayudarles día con día. También desarrollamos y distribuimos información de coronavirus en los lugares de trabajo. Literalmente enviamos 10,000 o más de volantes en un punto como 26,000 volantes del California Farm Worker Foundation. Y la manera en la que hicimos esto es que nos hicimos muy creativos. Empezábamos a hacer infográficos, información que al cual se podían relacionar los trabajadores del campo. Así es que hasta hoy fecha seguimos produciendo nuestro propio material, hablando con los trabajadores del campo del impacto de COVID-19 y también distribuimos equipo protectivo cuando los incendios estaban demasiado fuertes aquí en California. Les llevábamos N95 en su lugar de trabajo. Hasta hoy día hemos distribuido como 740,000 equipos de protectivos a las personas. También proveímos lo que era examinación de COVID-19. Establecimos la primera ruta en el condado de Kern, donde salíamos y testeábamos a los trabajadores del campo en su lugar de trabajo y también ayudamos a proveer subsidios para que otras organizaciones no lucrativas también puedan examinar. En cuanto nos dieron la autorización para poder examinar nosotros, empezamos a incrementar y crear la capacidad para asegurar que nuestro personal estaban examinando a trabajadores del campo. Hasta hoy fecha estamos examinándolos en el lugar de trabajo. Hemos tratado con muchas situaciones en el lugar de trabajo y para terminar nuestras iniciativas, nosotros seguimos liderando los esfuerzos de COVID-19 para los trabajadores del campo en el estado de California. Hasta esta semana, solamente en esta semana vamos a estar vacunando entre 4,000 a 5,000 trabajadores del campo en unas semanas. Es que estamos muy orgullosos, queremos asegurar que la vacuna está disponible a los trabajadores del campo y sabemos que mucho de esto tiene que trabajar en el lugar de trabajo. Sabemos que el trabajador del campo no va a ir a pararse en un lugar urbano por horas, así es que yendo hacia adelante queremos asegurar que tengan la vacuna en su lugar de trabajo durante horas de compañía para que no tengan miedo de perder sus salarios. Y como, también la pregunta es cómo hacemos esto en las comunidades donde sabemos que la comunidad ocupa de estos servicios y programas. Así es que aquí está una de nuestras clínicas móviles. Alguien me dijo que nuestra clínica parecía una clínica de Tijuana y les dije, ¿sabes qué? Estamos proveyendo un servicio, estamos ahí haciendo algo que no muchos están haciendo y, ¿sabes? Cada uno de los trabajadores del campo que recibió servicio en nuestra clínica recibieron servicios de calidad. Colaboramos con la doctora Payán de Fresno y pudimos proveer el cuidado, no solamente en el lenguaje que los trabajadores del campo entendían, pero también con una profesional que entendía su informe y cómo darles mejor servicio a esta población. En nuestros lugares de distribución de comida, aquí está uno de los lugares donde les estamos dando comida para que tengan acceso a comida sana y saludable. El cirujano general quería venir en una ocasión y ver nuestro modelo, así es que esto fue muy interesante porque él quería tomar el modelo y ver cómo podía traducirlo a otras comunidades de trabajo a través de los Estados Unidos. Nosotros creemos que es muy importante seguir trabajando en esto y seguirlo haciendo de situación diaria. Así es que Karina, un testimonio, una de las trabajadoras del campo que conocimos temprano, que perdió acceso a su proveedor y a través de la clínica móvil, ella tuvo la oportunidad de ver a su doctor en ese entonces y en ese momento. Y algo que muchos deberían de saber de los
trabajadores del campo es que muchas veces tratando con alguien que está en situaciones de crónicas, así es que no pueden estar esperando para ir a agarrar sus medicamentos que necesitan. Recuerdo en Rich Grove, Don Cilio, su diabetes y su medicamento ya se le estaba acabando, literalmente ya nosotros fuimos su última fuente para poder agarrar su medicamento y pudimos ayudar a que se le suscribiera, a que se le otorgara su medicamento. No solamente somos un recurso en el lugar de trabajo, sino también en las comunidades. Nosotros creemos que la dedicación es la oportunidad a tener, que la educación es la vía para poder proveer a una comunidad libre, saludable, justa y prosperosa. Tenemos aquí nuestra educación de salud, también tenemos la línea para asegurar que estamos proveyendo la información que necesitan saber, y también creamos la campaña de héroes del mundo, donde queríamos reconocer a los trabajadores del campo y dar alerta a los sacrificios que ellos estaban haciendo de diario para asegurar que las verduras y las frutas que ellos cosechan diario, esto necesitaba el apoyo, la atención para que de esa manera ellos también pudieran pasar esta pandemia bien y sanos hacia el 2022. Así es que con eso fue una presentación bastante rápida. Si tienen cualquier pregunta, déjenme saber. Yo estaría más que feliz de entrar a detalles o expandir en algunos de los proyectos que vamos a estar teniendo en el Valle Central. Muchas gracias, Hernán. Eso fue un repaso muy informativo sobre tu organización y la estructura y la manera en la que trabajan, al igual que la respuesta que han tenido a COVID. Yo sé que vamos a empezar a obtener preguntas, pero mientras están entrando algunas, quiero cerrar algunas. Una de ellas es regresando a una de las plataformas donde tú tenías expuestos algunas de las preocupaciones de los trabajadores del campo. Tal vez se me pasó, pero no miré las preocupaciones en el lugar de trabajo, ya sean riesgos en el lugar de trabajo o preocupaciones de situaciones laborales. Y no sé si eso es porque eso no es una cosa primordial o no se hizo esa pregunta. ¿Cuáles son tus pensamientos? Sí, sabes que, Heather, hacemos mucho trabajo en los suelos fuera con con los trabajadores y en el field con nuestro personal, y sí incluimos lo que eran las situaciones laborales, pero típicamente las respuestas eran muy mínimas por los trabajadores del campo. Así es que este año, de hecho, sí hay una intención de ver lo que son los derechos laborales y ver las diferentes entidades y darles opciones a los trabajadores del campo de esa manera para que nos puedan dejar saber qué es lo que quieren aprender en términos de derechos laborales, porque cuando miramos el volante, sabes que miramos esta encuesta y dice lo que es inmigración o educación, a veces miran o el desarrollo personal, y a veces miran inmigración o el desarrollo personal como las cosas en las que quieren trabajar, pero sí estamos trabajando en una encuesta que simplemente va a centrarse en lo que son ley laboral. Y sabes, algunas de las cosas que sí puedo decir es que lo que hemos notado con los trabajadores del campo cuando estamos trabajando con ellos es que nos jalan a un lado, nos llaman y me dicen, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, y eso es la manera en la que tratamos de servir sus necesidades. Pero sí, siento que todavía hay mucho que hacer en ese sector, y sí estamos muy alentados de crear una nueva encuesta que solamente se concentre o se centre en derecho laboral. Muchas gracias. Entonces suena como que falta más conocimiento de saber en qué es en lo que necesitamos estar haciendo preguntas, porque no es demasiado accesible en este momento, ¿verdad? Sí, bueno, muy bien. Bueno, una pregunta sobre, tú trabajas en el Valle Central, específicamente en Merced y Stanislaus, el condado de Stanislaus. Los proveedores de servicio móvil también ofrecen por teléfono, también le dan,
le proveen lo que es educación de salud o apoyo de salud mental a los trabajadores del campo. Y sabes, eso es curioso, pero cuando estaba ocurriendo todo esto, muchos pasaron de ser salud por teléfono, salieron a entonces estar conectado directo con los trabajadores porque no estaba resultando muy bien lo que era la salud virtual, ¿verdad? Pero cuando se trata de los trabajadores del campo, simplemente acá afuera, sabes, yo creo que no hemos invertido demasiado tiempo en educación de salud mental, pero sabes, a través de nuestros grupos de enfoques y capturando datos, sabemos que ahí sí hay una necesidad para los trabajadores del campo, pero sé que hasta ahorita operamos desde Madera hasta el condado de Kern y no ha habido un gran empuje para cualquier cosa que tenga que ver con salud virtual, ya sea por salud virtual salud mental. ¿Sabes? Otra pregunta que también tiene que ver con servicios de salud mental. Entonces, de lo que estás diciendo, estoy escuchando que no han visto muchos servicios, pero estás mirando la necesidad para ellos y cuáles son algunos de los ejemplos de asuntos de salud mental que están mirando a través de los trabajadores del campo. ¿Sabes? Sí, hemos visto la necesidad cuando miramos a los latinos y los filipinos. Sabíamos que todos los grupos estaban siendo topados, ya fuera la falta de visitar a sus familias, poder ir a sus iglesias, ver a sus amigos, pero sí hemos visto las situaciones de salud mental literalmente de diario con los trabajadores del campo confrontando estos retos. Y otra de las cosas que hemos visto es el estrés financiero. Los trabajadores del campo están preocupados de si van a tener un techo sobre su cabeza con esta pandemia y simplemente traduciendo eso a ansiedad, depresión. Así es que definitivamente hay muchas situaciones estructurales que están afectando a los trabajadores del campo, pero sí siento que necesita haber más tiempo invertido en lo que es salud mental. Y sabes, Heather, cuando recién enlazamos en salud mental, hicimos un taller allá en el condado de Tulare. ¿Sabes? Lo interesante era que tuvimos un taller y cada uno de los individuos quería algún tipo de servicio. Y cuando miramos los demográficos, un 97% de ellos eran mujeres trabajadoras del campo y otra cosa que notamos era que no eran los jóvenes pidiendo los servicios de salud mental, pero eran los padres que estaban pasando por mucho y que estaban retados con su forma de vivir y simplemente necesitaban ese apoyo de salud mental. Y otra cosa que notamos en el condado de Tulare es que cuando hablamos en ese entonces, decíamos, bueno, tienen a 30 trabajadores del campo aquí que están listos, ¿cómo hacemos el seguimiento? Y una cosa que dijeron, ¿sabes qué? La capacidad que tenemos no está allí. No vamos a poder proveer el seguimiento, especialmente dado a que están en una comunidad rural. Quiere decir que tendrían que ir a una comunidad urbana y sabemos que la transportación sigue siendo una gran barrera en algunos de los áreas en el Valle Central. Así es que sí siento que necesita haber un énfasis más grande en salud mental y no solamente en áreas urbanas, sino también en las comunidades donde sabemos que las necesidades son bastante amplias. Sabes, todo lo que me estás diciendo me recuerda a conversaciones que hemos tenido con otros CBOs que esta pandemia está exponiendo muchas de las vulnerabilidades y inequidades que habían en esa población prepandémico y ahora se están saliendo más a la luz en este momento. Y en términos de promotoras, Heather, ¿sabes? Cuando yo estaba en el Departamento de Salud Pública en Tulare, nuestro trabajo era crear el modelo de promotoras, una gran organización, un CBO, pero una de las cosas de las cuales nos dimos cuenta cuando estamos capturando datos con nuestros trabajadores del campo y nuestro modelo de promotoras es que invertimos mucho tiempo en desarrollar a promotoras, pero promotoras que realmente trabajaban en el field, que se levantan cada mañana, hacen de comer para su familia, llegan, hacen sus quehaceres, porque una de las cosas que estábamos notando con el modelo de promotoras era que muchos de los trabajadores del campo cuando salías y hablabas con ellos y si no estaban trabajando en el field, si eran mujeres que se quedaban en casa o estaban trabajando esto de tiempo parcial, muchos de los trabajadores del campo nos decían, no puedo relacionarme con él o con ella porque no saben, no han pasado por lo que yo he pasado y decían, ¿sabes qué?
decían, tienes que hacer ABC y el trabajador del campo decía, sí, yo puedo hacer ABC si me quedara en casa y no trabajara. Así es que una de las cosas que desarrollamos es cómo miramos ese modelo de promotoras y incorporar a los trabajadores del campo para que de esa manera puedan ser campeones y abogar dentro de sus colegas de cómo crear algunos de los cambios que está interlazando este modelo cuando se trata de salud o accesar servicios. Así es que eso es algo que tomamos a corazón, que he tenido la oportunidad de crear este modelo, pero dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algunos cambios y tenemos que estar listos para acomedir para los trabajadores del campo para que puedan compartir el mensaje, porque sabemos que van a ser cambios de comportamiento a diferencia de aquellos que no pueden relacionar en su día a día. ¿Sabes? Si quiero hacer una pregunta que regresa a este programa de embajadores, porque, ¿sabes? Una de las cosas que nosotros miramos muchas veces es que muchos de los grupos que sirven, organizaciones organizaciones que sirven a los trabajadores del campo, típicamente son diferentes a las organizaciones que sirven a a los empleadores. Así es que muchas veces esto no es la manera en la que sucede y esto parece ser que es algo que han podido hacer con el programa de embajadores. ¿Podrías describir un poquito más sobre cómo es que puedes hacer que esto suceda donde tienes trabajadores del campo y empleadores trabajando hacia la misma meta y tal vez si puedes identificar algunos de los retos en ese proceso? Sí, claro, Heather. Primero que nada, una de las cosas que quiero decir es que cuando se trata de nuestro programa, nuestras relaciones, la manera en la que miramos nuestro trabajo es cómo podemos trabajar juntos para el beneficio de los trabajadores del campo, porque sabemos que el trabajar juntos puede ir lejos. Sabemos que sin agricultura no hay trabajadores del campo y sin trabajadores del campo no hay agricultura. Así es que es una relación interlazada. Así es que primero que nada siempre vamos a hacer lo que es mejor para los trabajadores del campo al final del día. Y eso es algo que sostenemos a corazón y que no vamos a cambiar por ninguna otra organización o lo que sea que nos diga nuestra situación, pero trabajamos juntos. Creo que al final del día tienes una industria a quien le importa a sus empleados, que quieren trabajar con los empleados y que quieren mejorar sus vidas. Y también somos muy selectivos de con quien trabajamos. Algo que le digo al Comité de Agricultura es, no vengan a mí cuando necesitan ayuda, cuando están en los incendios. A ese punto es, no, nosotros trabajamos con compañías que nosotros sintemos que llevan hacia adelante, lideran nuestra misión y que van a meterle el tiempo y que no van a decir simplemente aquí está el cheque, regresa otra vez durante este mismo tiempo el año que viene. Estamos interesados en las relaciones que sean reales y que nosotros sepamos que va a ser para mejorar las vidas de los trabajadores del campo. Así es que trabajamos muy duro en esto y junto con la industria. Y lo que me encanta de nuestra organización es que sostenemos autonomía sobre cualquier otra organización y hemos hecho grandes cosas en términos de la agricultura, pero todo regresa a asegurar que nuestro colaborador y aquel con quien estamos trabajando tenga la misma misión de la comunidad en mente. Bueno, muchas gracias. Recibimos una pregunta sobre la vacuna y el alcance que están haciendo. Si es que, ¿qué están haciendo para comunicarle a los trabajadores del campo sobre la vacuna para que de esa manera se puedan sentir seguros obteniéndolo cuando se les ofrece la oportunidad? Bueno, tenemos la línea de teléfono donde podemos contestar cualquier pregunta que puedan tener en términos de la vacuna, pero invertimos mucho tiempo. De hecho, mucho de nuestro personal está fuera en el field durante las horas de trabajo con la comunidad, así es que no solamente desarrollamos nuestros propios infográficos, pero también asegurando que tienen toda la información que sea factual para la vacuna. También hacemos un propio de promoción en plataformas de media social como Facebook, así es que queremos asegurar que los trabajadores del campo no solamente nos escuchen por medios sociales o en la tele, o la radio, pero también cara a cara cuando estamos haciendo nuestros programas de alcance. Muchas gracias. Bueno, esto es lo bueno de tener una corta presentación y sobre un gran tema, es que hay tanta oportunidad para preguntas, así es que por favor sigan añadiéndolos mientras que las tienen, pero otra pregunta sobre recursos comunitarios y preguntando algunos de los ejemplos que han visto para suplementar tu trabajo y que has visto como algo efectivo.
Y hemos visto muchos recursos desarrollados, pero es muy bueno saber qué es lo que sí está funcionando. Sí, cuando se trata de recursos comunitarios, siempre tratamos de buscar colaboradores. Si no podemos nosotros proveer ese servicio, entonces nosotros creemos que, grandemente en colaboraciones para que los CBOs que están trabajando en sectores similares, que también nos apoyen, ya sea por distribución de equipo protectivo o que estén enlazando con proveedores para todo lo que son los cuidados de salud que ofrecemos. Simplemente lo miramos como diferentes recursos que están disponibles a los trabajadores del campo, pero miramos datos, cuáles son sus intereses y con estos datos podemos entonces realmente llenar algunas de esas faltas que tienen o esas necesidades. ¿Sabes? Mencionaste lo que es el medio social hace unos minutos y pareciera como que tú lo utilizas para complementar el alcance directo que estás haciendo de persona a persona cuando estás utilizando medio social para comunicar. Es simplemente como lo que es información amplia a quien está siguiendo su organización. ¿Cómo hacen eso de manera operacional? Porque siento como que el medio social simplemente se lanza a comunidad, pero ver cómo funciona de nivel local es muy importante. Sí, sabes, muchos de nuestros seguidores en medio social sabemos que Facebook es una plataforma para hablar con los trabajadores del campo y la mayoría de nuestros seguidores son trabajadores del campo, pero también hacemos enlace, microenlace y comenzamos a promocionar allí. Así es que hacemos mucho trabajo en términos del medio social. Tan siquiera durante la pandemia, junto con la Comisión de Uva de Tabla, miramos las oportunidades y para asegurar que los trabajadores del campo estaban recibiendo los mensajes en términos de COVID-19 y desciframos nuestros mensajes de COVID-19 para estas comunidades. Y si quieres obtener lo máximo por tu dinero, entonces también buscamos nosotros sitios de compra y venta, como de Lenoventas, Relay, ventas o cualquier cosa donde nosotros sabíamos que los trabajadores del campo iban a estar atraídos y entonces enlazábamos a esas cuentas y simplemente poníamos nuestros volantes allí. Bueno, eso es creativo, sí, sí, medio social definitivamente puedes, si sabes qué es tu meta, puedes alcanzar a muchas personas a través de ello y yo siento que eso es algo que generalmente hemos aprendido que el tener los recursos diseñados específicamente para una audiencia va a tener más impacto que simplemente información general de COVID. Porque lo que tú estás creando es específico para trabajadores del campo, ¿correcto? Sí, específicamente para trabajadores del campo y siento que es importante estar allá en los sitios de trabajo. Hace unas semanas teníamos dos grupos, estamos aprendiendo de los trabajadores del campo para ver cómo iban a tomar la vacuna, si le van a tomar o no. Un ejemplar les decíamos simplemente vengan si están interesados en la vacuna y sabíamos y miramos que había mucha pausa y estábamos trabajando con el doctor Solís del Departamento de Salud y decían algunos trabajadores, ¿sabes qué? No estamos interesados y el doctor Solís habló con ellos, les dio las indicaciones apropiadas y la información y todos los 10 trabajadores del campo en ese entonces agarraron la vacuna en ese momento. Y esto es simplemente con cuestión de 10 minutos, así es que simplemente teniendo un profesional que habló con ellos. Otra cosa que quiero enfatizar, Heather, es que los trabajadores del campo están siendo compensados por todo lo que ocurre en el feed, porque sabes que muchas de las veces programación para los trabajadores del campo, las radios van durante sus horarios de quebradas y la manera en la que nosotros decimos, cada quien disfruta sus momentos de recesos, de descansos, están trabajando bastante duro, así es que quieren descansar, así es que nosotros tendremos que podemos captivar su atención de mejor manera si saben que es durante el tiempo de su empleador, que están siendo compensados por ese tiempo, así es que nosotros somos grandes en asegurar que cada empleado está siendo compensado por su tiempo para que no se tengan que preocupar y también sabemos que es más efectivo de que puedan escuchar las indicaciones que les estamos dando. Esto es algo que trabajas junto con los empleadores cuando empiezas a colaborar con ellos, porque sabes, tal vez siento que eso sí es un atributo bastante diferente.
porque sí, ¿sabes qué? Sí tienes razón que muchos servicios en el lugar de trabajo es en el tiempo del trabajador y no tiempo pagado. Entonces, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Sabes? Desde un principio que trabajamos con empleadores, les decimos así es como van a estar las cosas y si no quieren tratar con nosotros de esa manera, simplemente vamos con alguien más. Tenemos nuestra misión, tenemos nuestros parámetros y no los vamos a sacrificar por nadie, no una de dos, o se meten en el barco o no se meten y así miramos las cosas. Bueno, eso está muy bien. Y otra pregunta relacionada de manera similar de alcance a los trabajadores del campo es sobre qué miras como el beneficio y si el lugar de trabajo es uno de los lugares más efectivos versus un lugar de trabajo o una clínica. Sabes, yo creo que el lugar de trabajo provee muchas oportunidades, especialmente cuando están siendo compensados y muchas veces tenemos que tomar en cuenta que los trabajadores del campo realmente sí trabajan horas bastante largas y siempre hablo con el condado de esto porque muchas veces no quieren trabajar en las noches o horas después en la tarde y los trabajadores del campo no tienen acceso a estos servicios y cuando sí tienen acceso por el tiempo, están llegando a su casa o quieren comer, así es que cuando les estás invitando a talleres es más difícil para que participen porque están queriendo descansar, así es que la manera en la que nosotros miramos, si los podemos captivar allí en el lugar de trabajo, vamos a poder lograr más opuesto a la tarde o cuando no tienen acceso a ese tiempo. Absolutamente, eso hace mucho sentido. Bueno, participantes tienen todavía unos minutos. Si tienen alguna otra pregunta, dejen veo aquí una vez más. Bueno, una cosa de la cual tengo curiosidad es cuáles han sido los más grandes retos. Ya han estado haciendo esto como un año en términos de alcance de COVID. Y si pudieras tú mirar a través un año atrás, ¿cuáles han sido algunos de los retos que están confrontando? Sabes, uno de los más grandes retos para nosotros es no poder lograr la necesidad. Mientras que estamos creciendo en términos de infraestructura, estamos trayendo nuevas compañías. Siempre es difícil porque dependiendo del tamaño de la compañía, estamos trayendo 2, 3 mil empleados, así es que cómo logras la demanda, así es que siempre ha sido difícil, así es que miramos hacia un lado a nuestros agencias colaboradoras para ver los áreas en los que no podemos lograr las necesidades, pero lo más importante ha sido trayendo los recursos para poder seguir adelante con esto. A PPE, simplemente cuando había la falta, simplemente en aquel entonces para traer este equipo era abrumante y teníamos que ver el sector privado o cualquier lugar que podíamos, pero hasta este día yo diría que el poder lograr las demandas todavía van a ser algunas de las retos más grandes como organización, porque sabes, nosotros pasamos de un personal de 5 a 20, las operaciones siguen creciendo y ahora que estamos mirando potencialmente expandirnos a otras áreas de California, simplemente teniendo esos dolores de crecimiento y tratar de lograr alcanzar a cada uno de los trabajadores del campo que podemos. Eso es interesante porque no suena como que el reto es realmente grande, sino el malentendimiento que las personas podrían tener. Suena como que las demandas han estado allí en términos de ah, COVID, en términos de la habilidad para poder proveer la información. Sí, la demanda ha estado allí también cuando estamos mirando el sector de salud, cuando el sector de salud y todos estaban trabajando, era difícil tan siquiera de poder proveer los servicios de salud porque no podíamos encontrar los proveedores que pudieran ayudarnos. Sí, entonces, siguiendo a construir en eso, ¿cuáles dirías tú que son algunos de los retos de trabajar con clínicas calificadas federalmente? Sabes, las clínicas federalmente calificadas es algo interés aquí. Antes había como un pacto, ¿verdad? Y todas estas clínicas se quedaban, tú estás en el oeste, tú en el este, y ahora es libre. Todos están tratando de entrar al territorio de todos. Así es que uno de los retos más grandes para nosotros es asegurar que somos autónomos, que no elegimos un proveedor o elegimos partes, y eso es uno de los retos con algunas de estas lugares, las políticas, ¿verdad? Así es que tenemos que asegurar que cuando estamos trabajando en un área específico,
que estamos trabajando con esa clínica específica y si no pueden ellos, entonces que decidimos invitar a otro, pero esas son algunas de las cosas o retos más grandes. Y yo diría que en términos de lo que nosotros estamos confrontando, sabemos que se les tienen que compensar a algunos condados, pero les digo, ¿sabes qué? No pidan seguros sociales, no pidan saber si están en asistencia pública, porque sabemos que estas cosas afectan a los trabajadores del campo en obtener las vacunas. Sí hemos notado esto, que teníamos un compromiso 100% de los trabajadores del campo, y en el segundo que teníamos lo que es la información donde tenían que proveer seguro social, etcétera, bajó a 60%, subió a 60% de los trabajadores del campo que no querían la vacuna. Así es que es trabajar con estos grupos, estos proveedores, el condado, para que solamente pidan la información que necesitan para que los trabajadores del campo tengan acceso a la vacuna. Sí, ¿sabes qué? Lo que tú elevas habla sobre los miedos tremendos que están experimentando los trabajadores del campo cuando se trata de la participación de servicios federales y etcétera, ¿verdad? Y sí, ¿sabes qué? Yo digo, sí sé que necesitan ser pagados, pero en el condado sí podemos trabajar en un sistema que no pide tanta información, y muchos de estos FQHCs es que querían hacer una visita a cada una de las personas que estaba siendo examinada, y eso porque querían ellos enviar una tarifa de que si estaban dándole seguimiento a los trabajadores del campo, y les decíamos, ¿sabes qué? No, vas a recibir información mínima, asegura que se sientan cómodos, porque si empiezas a preguntar tantas preguntas, más que seguro no van a querer participar. Otra pregunta, simplemente es dándole seguimiento al programa de embajadores. Una pregunta sobre cómo se mira ese centro y si hay alguna tarifa, cómo construyen eso dentro de su capacidad. No hay estructura de tarifa para nuestro programa de embajador para que las compañías se unan. Ahorita son derivadas a misión, así es que lo único es que los trabajadores, las compañías necesitan aceptar las condiciones, los parámetros que tenemos como organización, y necesitan creer en nosotros, ser campeones para nuestros trabajos, ponerle el tiempo y tener una persona decisiva para que podamos tener acceso a poder ir y hacer la programación que tenemos de diario. Y si ven nuestro modelo de fondos, literalmente las compañías de agricultura son un 60% de nuestros fondos. Ahorita ya hemos diversificado, pero todavía son una gran porción de nuestros fuentes de trabajo, pero todavía no estamos en una situación donde realmente les estamos pidiendo que paguen cierta tarifa. Bueno, esto es muy bueno. Bueno, entonces yo creo que hemos cubierto muchos temas y preguntas, y yo sé que todos a través de el Western Center for Agriculture, Health and Safety estamos muy apreciativos de lo que tu trabajo y de colaborar al alcance de COVID-19. Así es que quiero dar las gracias a todos por unirse a la videoconferencia el día de hoy. Fue muy informativa, relevante sobre las actividades que están ocurriendo ahorita a través del estado. Para ustedes que tal vez sean nuevos, por favor, únanse el próximo mes a nuestra videoconferencia y regístrense para nuestro informe. Ya Jairo está poniendo información en el chat. Estamos muy agradecidos de tener todos aquí. Gracias a Hernán y a Reina por la interpretación. Y nos vemos todos el próximo mes. Que pasen muy buena tarde. Gracias, Heather.